Surgen nuevos brotes de sarampión en Europa, muy especialmente nos fijamos en Alemania, donde parece ser que se incrementa esta dolencia. Veremos a ver cómo hay que abordar este asunto, sobre todo aquí en nuestro país, la conveniencia de la vacunación del sarampión y sobre todo a qué tipo de personas, con qué perfiles. Lo vemos en nuestro espacio de salud. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, vamos a hablar precisamente del sarampión con el doctor Aurelio Barricarte. ¿Qué tal, Aurelio? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, más de 500 casos se han registrado de sarampión en Alemania. Incluso un niño falleció. Esto desata ciertas alarmas, ¿no? Hombre, el sarampión siempre ha sido una enfermedad de cierta gravedad y bueno, la mortalidad está estimada que muere 1 de cada 1000 niños que padece la enfermedad, aun con los cuidados actuales. No estamos hablando de una enfermedad que haya cambio de cuidados porque es una enfermedad vírica y no hay tratamiento antibiótico para ello, ¿no? Entonces, pues siempre ha sido una enfermedad relativamente grave, pero que se tiene una medida totalmente eficaz como es la vacunación con triple vírica, que es la vacuna de sarampión, rubeola y parotiditis, y de esa forma pues evitamos que en el 100% de los casos la enfermedad. Entonces, siempre está bien. ¿Cómo son importantes esos brotes de sarampión? ¿A qué se debe? Bueno, el sarampión es muy difícil conseguir una inmunidad colectiva, o sea, una inmunidad para que la enfermedad no se pueda transmitir. Para que no se pueda transmitir la enfermedad en una población es necesario que sean inmunes para ella, en el caso del sarampión, más del 95% de las personas. Entonces, conseguir que el 95% de las personas sean inmunes prácticamente exige vacunar al 100%, porque, aunque es raro, algunos no responden bien a la vacuna. Es muy eficaz, pero no el 100%, que es el 98-99%. Y luego tenemos unos niños menores de 1 año que no están vacunados. Por tanto, el sarampión es muy difícil controlar a no ser que tengamos unas coberturas muy amplias. En estos momentos, pues en España se tienen unas coberturas muy elevadas, pero son insuficientes para evitar que se transmita. Por tanto, entiendo que se está planteando, por ejemplo, redoblar la vacunación en España, en Europa. Sí, sobre todo son núcleos aislados de población los que realmente no se alcanzan coberturas muy elevadas. En Navarra, por ejemplo, pues en los últimos 10 años, solo 1 año hemos tenido 8 casos y era un colectivo de personas determinado donde había un grupo pues que no se vacunaba. Pero si no consigues, con elevadas coberturas, consigues que la enfermedad no se transmita. Pero en España todos los años se registran casos y algún pequeño brote. Sí, niños, viajeros, profesionales sanitarios serían los grupos de población en los que se puede fijar más, ¿no? Bueno, tampoco tenemos un perfil de persona no vacunada, porque es que queda un grupo de población que en España, por ejemplo, podrá estar comprendida entre 35 y 40 años, que no se benefició de la vacunación y empezó a reducir la enfermedad. Y tenemos un grupo de población que no está totalmente inmune, ¿no? Los mayores de 40, 45 años, prácticamente todos han pasado la enfermedad y luego ya a partir del año 81 se vacuna a toda la población con unas altas coberturas. Por tanto, los menores de 12 meses que no están vacunados, si se exponen, pues podemos tener algún pequeño problema. Sí. Y el resto no hay un perfil concreto de persona susceptible. Es una enfermedad muy contagiosa. ¿Qué síntomas presenta? ¿Qué gravedad tiene el sarampión? El sarampión es la enfermedad pues más contagiosa que conocemos. O sea, prácticamente en una población susceptible, cada caso da lugar a 17 casos nuevos. O sea, tiene una contagiosidad muy elevada. En los síntomas empieza como un cuadro catarral, con fiebre,
conjuntivitis, estornudos, tos, y luego aparece un exantema por todo el cuerpo. Sí. Pardo rojizo, y ahí es cuando se suele diagnosticar la enfermedad, porque en los síntomas anteriores, a pesar de que aparecen unas manchas características en la garganta, pues la gente no se suele fijar. Siempre sabemos que hay pues personas que muestran su posición no favorable a la vacunación. Vamos a abundar también en esta posibilidad, ¿no? El hecho de no vacunar a los hijos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende esa postura de detracción ante la vacunación? Bueno, normalmente la postura de no vacunar viene condicionada a no tener miedo a la enfermedad. Entonces, claro, si ahora nosotros estamos hablando de que pues prácticamente la mayor parte de la población está vacunada y es muy difícil en nuestro entorno que haya casos, la gente le pierde miedo al sarampión y dice, bueno, a mí no me va a tocar, sí, y no se vacuna. Normalmente, cuando esto ocurre y aparecen los brotes, otra vez la gente se vuelve a preocupar por la vacunación. Pero tendríamos que tener un concepto social y de protección social. Hemos dicho que cuando vacunas una elevada proporción de la población, consigues dos efectos. Consigues prevenir la enfermedad en el sujeto que se vacuna y también en el sujeto que por una enfermedad o por ser inmunodeprimido no lo puedes vacunar. Sí, sí. O sea, es el bien particular y el bien general. Es el bien particular, ¿no? Y en general. Entonces, bueno, pues quizás nos encontremos en casos pues que a veces pues no somos muy solidarios y dices, bueno, si yo no le tengo miedo a la enfermedad, pues no me vacuno, pero claro. Y luego, pues también no se tiene en cuenta que los niños van a ser ciudadanos del mundo y en nuestro entorno igual no hay sarampión, pero ahora pueden viajar un chaval joven a hacer una estancia en Alemania y amargarse la estancia con un sarampión que una persona adulta pues puede ser también incluso más grave. ¿Se puede pensar en la erradicación del sarampión, como creo que ha ocurrido por ejemplo con la viruela, si no entiendo mal? ¿Se puede pensar en olvidar esta enfermedad vírica? Sí, si consiguiéramos vacunar al 100% de la población, eliminaríamos la enfermedad. Entonces, pero sigo afirmando que es muy difícil, pero fíjate que pues en Navarra prácticamente en los 10 últimos años solo hemos tenido 8 casos. Claro. ¿Y tiene alguna contraindicación vacunarse? No, si no se trata, es una vacuna de virus vivos atenuados. Entonces, si no es una persona inmunodeprimida o una mujer embarazada, no hay contraindicación a la vacuna. Solamente en inmunodeprimidos y mujeres embarazadas está contraindicada. Bueno, pues nos quedamos con esta decisión, la decisión de la vacunación contra el sarampión, fijándonos en este caso de Alemania y trayendo por supuesto los datos aquí a Navarra con esos 8 casos y la vacunación que tienen los niños a los 3 meses. No, la vacunación la tienen en estos momentos a los 12 meses y a los 3 años. Y a los 3 años, perdón, se ponen 2 dosis. Eso es, perfecto. Aurelio Barricarte, doctor Barricarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a y vosotros, buenas tardes. Buenas pues tardes. nos quedamos con este dato y también con cierta tranquilidad. Hacemos una breve pausa y seguimos con otros contenidos en el programa. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.